El Siglo de Oro fue un periodo comprendido desde 1942 hasta 1659. Se caracterizó por una fase inicial de renacimiento tardío y otra fase marcada por el barroco, las cuales se diferenciaban rotundamente. También fue una época marcada por el apogeo del Imperio Español y de múltiples guerras religiosas como la Reforma y la Contrarreforma. También se vio la recesión económica, la recesión social y el estancamiento. Este siglo fue el momento de mayor esplendor del arte español, se comprendió entre los siglos XVI y XVII. Durante este periodo también ocurrieron grandes conquistas, se afianzó la monarquía, pero sin embargo ocurrieron algunos eventos desastrosos como la expulsión de los judíos, la dificultad en la economía, el estancamiento social, científico y económico. Este también fue un momento de monarquías absolutistas y corrupción en la nobleza, lo que condujo a una gran crisis económica. También existía una aristocracia conservadora que impedía el desarrollo de una burguesía naciente con ansias de poder. De igual forma, el clero también estaba lleno de corrupción, puesto que las personas veían en él una manera de librarse de impuestos y de vivir de las rentas, siendo los únicos afectados de esta crisis el pueblo. El arte barroco fue de gran importancia y se destaca la pintura barroca, la cual se diferencia de la pintura renacentista puesto que se utilizan grandes efectos luminosos por medio de la técnica del claroscuro. También se evidencia una sensación de movilidad en los personajes que muestran sus sentimientos de manera intensa a través de sus gestos y movimientos. En esta pintura también se destacó la diversidad de técnicas y estilos de diferentes escuelas, imponiendo el realismo, representando las cosas tal como eran, incluso los rasgos más desagradables, con composiciones menos simétricas y actitudes poco serenas para mayor fuerza en las representaciones. Uno de los géneros de la pintura barroca fue el retrato español, el cual se caracterizaba por la intensa afectividad en el rostro y la severa postura corporal. También se resaltaron los retratos divinos, por lo que hacerse un retrato era símbolo de un gran estatus social. Por esto se retrataba principalmente al rey, al clero, a la nobleza y a sus familias. La venta de estos retratos era controlada por el pintor de la cámara. Uno de los artistas más importantes de esta época fue Diego de Velázquez, quien fue el pintor barroco más importante, puesto que trató con excelencia todos los géneros, como el religioso, el mitológico, los retratos, el género histórico y los paisajes. Diego Velázquez nació en Sevilla en 1599 y murió en Madrid en 1660. Fue el pintor de cámara de Felipe IV. La técnica de Velázquez se caracterizó por el uso de las perspectivas aéreas, la profundidad, por implementar la pintura a la prima, es decir, sin realización de bocetos, por lo que todas las correcciones debían realizarse sobre la marcha. Su obra también se divide en dos etapas, la etapa sevillana y la etapa madrileña. La etapa sevillana de Velázquez, en la que aprendió de su maestro Pacheco, se caracterizó por la realización de sus primeras obras pertenecientes a la corriente del tenebrismo. También pintó temas religiosos y populares que fueron extraídos de la vida cotidiana, mientras que la etapa madrileña fue la continuación de su formación como pintor, en la que tomó como referencia aquellas galerías pictóricas de la corte madrileña de la época. Otro de los artistas importantes de la época fue Francisco de Goya, quien nació en Fuendetodos en 1746 y se formó en el taller de José Luzano para posteriormente estudiar el barroco en la ciudad de Roma. Representó temas populares y costumbristas, ofreciendo una visión fresca y amable de lo que era la vida madrileña. En 1785 se convirtió en el pintor del rey Carlos III y en 1799 en el pintor de cámara del rey Carlos IV. Los retratos de Goya se destacaron por su penetración psicológica, es decir, no solamente captaron los rasgos físicos, sino que traspasaron las apariencias para indagar en los rasgos anímicos de sus protagonistas. Además, mediante sus retratos, Goya demostraba la empatía o la antipatía por el personaje representado. Por su parte, Bartolomé Esteban Murillo, quien nació en Sevilla en 1617 y murió en 1682, se caracterizó por ser un retratista de lo cotidiano, alejado por completo de lo que era el hiperrealismo extremo. También se caracterizó por realizar pinturas de vírgenes siempre puras, que fueron reconocidas por el uso de colores brillantes y vaporosos en sus superposiciones en las fantasías elegantes. Bartolomé también se caracterizó por retratar la infancia como un tema recurrente en sus pinturas, expresándolas como una anécdota, y también por expresar a lo extraordinario como algo ordinario, es decir, hacer que las pinturas religiosas que retrataba se vieran como algo posible en la vida cotidiana.
Francisco de Zurbarán fue otro de los artistas importantes de esta época, quien nació en 1598 en el pueblo pacense de Fuente de Cantos. Fue reconocido como el pintor de los monjes y se hizo grande en el retrato y en la sencilla representación de la realidad, por lo que no era bueno al lidiar con lo que tenía que ver con perspectivas y composiciones complejas. Este artista se caracterizó por retratar la religiosidad y su importancia en el siglo XVII en España, época en que ocurrió la Reforma y la Contrarreforma. También se caracterizó porque sus obras retratan lo que era la vida monástica, lo que le atribuye el nombre de pintor de los monjes. Otro de los artistas de esta época, conocido como el Españoleto, fue José de Ribera, quien nació en Valencia en 1591 y se caracterizó por realizar cuadros de carácter religioso y marital, donde el tenebrismo se encontraba como un gran protagonista. También se caracteriza por la composición de obras mitológicas y algunas un tanto profanas. Rivera se caracterizaba por exponer en sus obras los conocimientos a los que él llamaba excepcionales, los cuales eran retratados, según él, con la verdad que la naturaleza imponía. También se caracterizó por utilizar todos sus conocimientos acerca de la antigüedad y de la historia para retratar mejores obras. Lo dicho anteriormente permite sostener que aunque el siglo de oro fue una época de crisis y decadencias a nivel económico y social, también fue un siglo de gran esplendor en el arte, puesto que grandes artistas y grandes obras surgieron en esta época.